Hablaremos hoy de poderosos, locos y crueles, como ya hemos hecho muchas veces. Tenemos un catálogo de príncipes, locos algunos, crueles otros. Y ambas asimetrías a la vez. Bueno, catálogo de príncipes malvados y locos. Empezaremos con los Visconti, no el dúo Los Visconti, sino la familia Visconti, una poderosa familia de Milán. Eran conocidos como las víboras de Milán. Se los llamaba así, en realidad por su blasón, en el que aparecía una serpiente tragándose un sarraceno. Bueno, que una serpiente se trague un sarraceno es un asunto difícil, ¿no? Ya es difícil que una serpiente se trague un tipo. Que además ese tipo sea un sarraceno, es mucho pedir. Pues bien, en virtud de este dato heráldico, los Visconti eran conocidos como las víboras de Milán. Había dos Visconti que gobernaban en la Lombardía. Galeazzo mandaba en Pavía y su hermano Bernabó, que era el que más loco estaba, gobernaba Milán. Bueno, los desmanes de los Visconti fueron famosos. El antecesor de Galeazzo y Bernabó era Luchino, que había perdido la vida por obra de su esposa, quien, después de una desenfrenada orgía en un barco, decidió eliminar a su marido para anticiparse a las intenciones que él mismo tenía, ¿no? Es decir, lo mató para evitar que él la matara. Igual una orgía en un barco es un asunto un poco enojoso. ¿Qué necesidad hay de andar dando tanta vuelta? Háganla en su propia casa y chao. Bueno, el caso es que en la guerra que los Visconti llevaron adelante contra la Santa Sede, habían alcanzado a sacar una ventaja. Le arrebataron al Papa Bolonia y otros feudos. Muy bien, el Papa reaccionó excomulgando a Bernabó. El Papa, cuando tenía conflictos seculares, excomulgaba a quienes estaban en su contra. Y este Visconti, Bernabó, obligó al mensajero, al que le trajo la bula, ¿no? El tipo viene y dice, mire, vengo a traerle esta bula, conforme a la cual el Papa lo excomulga. Y Bernabó le hizo tragar la bula. Está bien escrito aquí. Al mensajero, sin olvidar el cordón de seda y los sellos de plomo que lleva toda bula. Ahora, indignado por el trato que le daba la Iglesia, Bernabó no se contentó con esta ingesta de bula por parte del mensajero, sino que además quemó a 4 monjas y asó a un fraile agustino en una jaula de hierro. Bueno, la pasaron peor que el mensajero. Yo prefiero tragarme una bula o lo que sea, antes que ser quemado, y no que ser asado en una jaula de hierro. ¡Qué fulería! Bueno, pero este hombre era propenso a paroxismos de furia. Si uno, por ejemplo, de sus 500 perros aparecía lastimado, mandaba ahorcar a todos los guardabosques y cazadores furtivos que pudieran haber maltratado al animal. Había inventado también la Cuaresima, un programa de torturas que duraba 40 días. Lo anunció incluso en un edicto, que era un catálogo espeluznante, que incluía la rueda, el potro, los azotes, vaciado de ojos, todo lo que usted se imagina. La ejecución de la Cuaresima estaba diseñada para que la víctima muriera en el día 40, después de soportar todos los tormentos. Bernabó Visconti, este verdadero monstruo, tuvo 17 hijos de su esposa Regina, de la que, según se decía, de la que se decía que era la única persona que podía acercarse a él en sus arrebatos de mal humor. Los ciudadanos tenían que echarse de boca al suelo cuando Bernabó pasaba por la calle. A veces por jorobar salía a la puerta para hacerse besar un pie durante toda una jornada. En realidad hacía formar una fila de milaneses, una cola larguísima, para acceder al beso pedestre. Que así se llamaba. Al beso pédico. El beso pédico, claro. Sí. A los que lo besaban con poco entusiasmo, los mandaba a hacer la fila otra vez.
Oh. Tenía que ponerse a lo último, ¿no? Y, claro, una fila compuesta por la mitad de los ciudadanos de Milán. Sí. Bernabó tenía también otras locuras. Creía que la mitad derecha de su cuerpo era más pesada que la izquierda. Por eso Y cambiaba. entonces andaba medio tambaleando, ¿no? A veces ponía contrapesos del otro lado, lo que prueba que era loco, pero no estúpido. Otra creencia que tenía era que su cabeza era lo más pesado de su cuerpo, y entonces no podía levantarse. Y castigaba a los que querían incorporarlo porque temía que la cabeza se le desprendiera, como es obvio que le pasa a uno cuando tiene la cabeza más pesada que el cuerpo. Más bien, si a uno lo tiran de una torre, ¿qué es lo que cae primero? Claro. La Yo, cabeza. por ejemplo, tengo la cabeza más pesada que el cuerpo, y los médicos no me lo creen, me dicen que estoy loco. Levántese. Incluso la mejor manera de curar eso, a saber que la cabeza sea más pesada que el cuerpo, habría dos maneras. Una, haciendo la cabeza más liviana, Sí. pero otra, la más apta, la más Eficaz. común, más eficaz, pero también más cómoda, es hacer que el cuerpo pese más. Claro. Empezar a fortalecer el engordar cuerpo. uno el cuerpo, de manera que el peso relativo de la cabeza pasa a ser... ¿Cómo hacen los buzos? Poner zapatos de hierro, si no. Claro. Entonces Bueno. cada uno queda derecho. Otro loco, A ver. muy poderoso también, Wenceslao de Bohemia. Pa. Wenceslao de Bohemia. Gobernó allí mismo, en Bohemia, a fines del siglo XIV. Tenía 18 años cuando ocupó el trono en 1378. Su conducta era bastante extravagante. Parece que salía de noche y se metía en las casas de la gente y atropellaba a las mujeres. Eso El es el Reinaldo. príncipe, claro. Y otra cosa, hizo que su esposa se hiciera miembro de un prostíbulo barato. El detalle de barato es especialmente insidioso, ¿no? Totalmente. Claro. En una oportunidad mandó a hornear a un cocinero que le había servido carne quemada. En las cacerías se sentía feliz. Pasaba todo el tiempo de caza, olvidándose desde luego del reinado, de sus súbditos, etcétera. Ennobleció entonces a toda la gente que lo ayudaba en la caza. Está bien. Hablo de los caballerizos, monteros, etcétera. En su reinado sucedió el espantoso pogrom de 1389 en Praga, y parece que un cura que guiaba una procesión por un barrio judío recibió un piedrazo que le tiró un chico, lo que hizo que los habitantes de Praga asesinaran a 3.000 miembros de la comunidad. Cuando los sobrevivientes pidieron justicia, Wenceslao declaró que tenían merecido el castigo, multó a las víctimas y mandó colgar a los muertos. Bueno, este monstruo parece que se perdía en cualquier sitio y se ponía a llorar. Bueno, a mí también me pasa eso. Ajá. Pero este hombre daba paseo fuera de palacio y cuando no conocía el entorno, cosa que le ocurría cada 2 cuadras, lloraba y pedía a gritos que lo llevaran a un lugar conocido. A veces tenía ataques de silencio que duraban 3 o 4 días y otras, en cambio, eran arrebatos de oración. No paraba de hablar, eran rezos interminables que ni siquiera interrumpía durante las comidas, de modo que se atragantaba y escupía migajas. Quiero decir, hablaba y comía al mismo tiempo. También tenía momentos de pasión que le duraban 6 o 7 días. Y esta pasión era tan desenfrenada que las mujeres del palacio y aledaños se ocultaban. Pero también los ujieres y los pajes, ya que No le hacías esta cosa pasión nada. real era una manifestación libidinosa que parecía no tener un objeto claro. Ajá. Y entonces la llevaba a cabo con el primero que pasara. Wenceslao de Bohemia murió en 1419, menos mal, ¿no? Sí. También murió loco Gustavo IV de Suecia, que era el padre de Federico el Grande.
Maximiliano de Austria, el suegro de Juana la Loca, ¿no? Suegro de Juana la Loca porque era el papá de Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, claro. Estaba loco, estaba muy loco este hombre. Parece que se murió con un atracón de melones. Bueno, no es una mala forma de morir, después de todo. No es necesario estar loco para darse un atracón de melones, como sabe cualquiera. Bueno, Maximiliano era loco y llevaba su propio ataúd a todas partes. El aficionado a la historia habrá de notar que la mujer de su hijo, Juana la Loca, llevó el ataúd de Felipe el Hermoso, el hijo de Maximiliano, por toda España en una procesión, una peregrinación espantosa. ¿No? Y acá hay un episodio parecido con el general Lavalle. Claro, bueno. ¿No? Muy curioso todo, pero bueno. Federico I también era un poco alucinado. Parece que murió de miedo por haber visto un fantasma. Bueno, lógico. También yo si viera un fantasma me moriría de miedo. Me parece que acá todo el mundo cree que estoy loco. Bueno, y este es el informe que teníamos sobre príncipes y locos. Muchas veces hemos dicho que bueno, el hombre más malo del mundo debe ser poderoso, porque un malo que no tiene poder es malito. Nada más. Claro, totalmente. De hecho, el que conocido como el hombre más malo del mundo en su momento, Aleister Crowley. Aleister Crowley, el mago. Hizo bien poco al lado de los gobernantes europeos. Al lado de muchas personas que son saludadas con mucho respeto. Exactamente. Estaba pensando, Alejandro, que hay una práctica curiosa, que es que cosas que siendo lugares se vuelven prácticas, ¿no? O sentimientos. Yo estaba pensando el verbo mexicanear, o vale un Perú, o un Potosí. Con las monedas pasa en general con Guatemala. Con Bohemia ha pasado también eso, ¿no? Que siendo un lugar se ha convertido en una forma de vida. El gentilicio indica una forma de vida. Soy muy bohemio. Claro, que no consiste como en ser bohemia hincha de no Atlanta, existe como entidad, como Estado. Claro. Probablemente sea para que un lugar se vuelva práctica, haga falta que el lugar desaparezca como tal por ahí. Sí, puede ser. Pero estaba pensando también en este asunto de para que justamente lo que decía usted, para que el mal funcione debe ser poderoso. Y lo que es peor, estas cosas se suelen hacer en nombre de una causa, todo se hace en nombre de una causa noble. Entonces, esto vuelve a los hombres un poco como dubitativos a la hora de elegir. El general Perón solía repetir una frase de Spencer que es: ¿para qué sirve la política? Y para evitar que el egoísmo y la maldad, que es la forma natural del hombre, se conviertan en un ideal. De esa manera uno puede contradecir esas cosas. Pero básicamente está el problema de la memoria. La memoria es tramposa. Si usted agarra a dos personas, póngale a la esposa de Wenceslao, que estaba laburando en un prostíbulo barato, y al tipo y al cocinero, seguramente van a tener dos miradas sobre Wenceslao. La esposa va a ser mejor que la del cocinero. Probablemente. Y ocurre en realidad que cada uno recuerda lo que le conviene en la medida en que la memoria suele ser compasiva con quien la practica. En ese sentido es que justamente quizás todas las víctimas de un tipo como Wenceslao, malísimo, ahora apelarían a la conversión del sitio en una cosa para decir que aquellos años, lejos de ser crueles, eran años, digamos, con esa especie de afición al desgano y tranquilidad y delirios que es lo que es la vida bohemia. Ya no dirían recuerdos de un tiempo horroroso, dirían son recuerdos de Bohemia. Y recuerdo de Bohemia se llama el tango que hemos elegido para ilustrar esta lista de príncipes locos, uno de los cuales era Wenceslao de Bohemia, que seguramente allá en Praga escuchaba algún tanguito, este hermoso tanguito que vamos a oír en la versión del Cuarteto de Cámara del Tango de Leo Lipesker. Es una versión extraordinaria porque el tango también es muy bueno. Es un tango de Enrique Delfino.